En este día vamos a estar hablando sobre la secta de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, Jehovah's Witness en inglés. Comenzamos. Quiero repasar primero lo que es una secta. Una secta, ¿verdad? Como habíamos dicho antes, es una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo o correcto de una religión ya establecida previamente. Y tiene la característica de que es una comunidad cerrada, que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen poder absoluto sobre los adeptos, y no solo sobre los adeptos, sobre las enseñanzas fundamentales de esa secta. ¿Ok? Así que en este caso de los testigos de Jehová, es una secta que fue fundada, es una secta del cristianismo, que sale del cristianismo. Fue fundada en el 1884 por Charles Taze Russell. ¿Okay? Este hombre abandonó la iglesia porque no creía que el infierno existía. Además, que no creía en que Dios era trino, o sea, en que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo, entre otras cosas. Él inició las publicaciones de la Atalaya en español, o Watchtower en inglés. ¿Verdad? Probablemente han visto cuando vengan los testigos de Jehová que están ¿verdad? Evangelizando en las calles o que van a los hogares, siempre te dejan un librito que se llama en español el Atalaya o en inglés The Watchtower. ¿Okay? Esta es la publicación que este hombre, Charles Taze Russell, inició. Y ahí él siguió promoviendo sus ideas, ¿verdad? Que eran herejías, ¿verdad? Erróneas, apartadas de la doctrina que Jesucristo y los apóstoles establecieron y que está establecida en el canon bíblico. ¿Okay? A través de los tiempos han revisado los escritos de sus líderes bajo el pretexto de una revelación progresiva. Ellos han cambiado fechas, han eliminado pasajes y editado el contenido de sus escritos. Alegan que son la única interpretación correcta de la Biblia. Pero no es cualquier Biblia, la versión correcta de ellos se llama también la versión privada el Atalaya, porque ellos cambiaron las escrituras. ¿Okay? Esto es bien típico de todas las sectas. Todas las sectas dicen que son el único camino y que es la única interpretación correcta y que vienen con una revelación nueva. ¿Okay? Voy ahora a entrar en lo que son los principios que difieren del cristianismo verdadero, del cristianismo ortodoxo, del camino de Jesucristo, como está en la palabra, en la Biblia. Estas son las herejías, básicamente. Voy a mencionar 13 de ellas, ¿verdad? Número 1, para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios, ni es el Hijo de Dios tampoco. Esto lo podemos debatir con Juan 1.1 y Colosenses 2.9. Sabemos que Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y todas las cosas por medio de él fueron hechas. Jesucristo. Punto número 2. Ellos creen que Jesucristo resucitó en espíritu y no en un cuerpo físico. Esto es totalmente herejía, totalmente erróneo. En 1 Corintios 15 y en muchos otros lugares lo dice: Jesús salió de la tumba corporalmente. Literalmente los apóstoles, el apóstol Tomás tocó, puso sus dedos en las marcas, en las cicatrices del Señor en su cuerpo, para evidenciar que Él se levantó de verdad, que era Él con todo y su cuerpo, no solo espíritu. Número 3, ellos dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Sabemos que es mentira. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, ¿verdad? Dentro de Dios, porque Dios es una triunidad, es 3 personas que son cosustanciales y codivinas, pero son un ser divino, un solo ser, 3 personas: Espíritu Santo, Padre e Hijo. ¿Ok? Pero ellos dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Sabemos que es Dios porque lo dice en 1 Juan 5.7 y en muchos otros lugares, ¿verdad? Pero para avanzar en el tiempo. Número 4, ellos dicen que el infierno no existe. Volvemos. Este hombre que fundó los Testigos de Jehová en el 1884, Charles Taze Russell, no creía en el infierno, así que obviamente ellos no creen en el infierno, dicen que no existe, dicen que solo dejamos de existir al morir.
En Hebreos 9:27 y en Romanos 2:6-9 debate esto totalmente. Jesucristo mismo también en los evangelios habló del infierno y habló de la gehenna, del lugar del lago de fuego, donde no cesa el tormento, donde el fuego no se apaga. Jesús habló del infierno más que todos los otros predicadores en la palabra. Y de que es una condenación eterna. No es que dejamos de existir y ya, es que es eterno. Punto número 5, el sacrificio de Jesús. Esto es lo que ellos creen, que el sacrificio de Jesús solo quita el pecado original y se necesitan las buenas obras o ser buena persona para el perdón de pecado. Esto no es correcto, porque la realidad es que el pecado de Jesucristo quita todo el pecado. Una vez la persona se arrepiente y pone su fe en Cristo, recibe por gracia como un regalo, Dios le entrega la salvación, Dios lo declara limpio, perdonado, y a partir entonces de esa salvación que nosotros hemos recibido es que podemos vivir haciendo buenas obras en el nombre de Jesús y para su gloria. Pero no es que recibimos la salvación añadiéndole a lo de Cristo, no, es que recibimos primero la salvación y entonces el Espíritu Santo nos empodera para hacer buenas obras y vivir agradables a Dios por medio de su presencia. El proceso de santificación comienza. Así que esto es erróneo. En 2 Corintios 5:21 debate este punto también. El punto número 6, ellos no creen que Dios es triuno, como dije. Esto está en muchos lugares, pero en 1 de Juan 5:7 habla de esto. En Mateo 3:15-17, entiendo que eso es cuando Jesús fue bautizado de las aguas en el Jordán por el profeta Juan el Bautista. Vemos las tres personas ahí de la Trinidad. Vemos al Padre hablando sobre el Hijo, vemos al Hijo encarnado siendo bautizado por Juan y vemos al Espíritu Santo que desciende sobre Jesús como paloma. ¿Ok? Ahí están las tres. También lo vemos en Génesis cuando él dijo, creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Muy bien. Punto número 7. Ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, le llaman, y no una persona, pero eso está erróneo también, porque en Hechos 15:28-29 y en Efesios 4:30 menciona las características del Espíritu Santo. Sabemos que es Dios y que es una persona gracias a estas palabras. El Espíritu Santo se contrista, o sea, se entristece, o sea que también se alegra. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo dirige. El Espíritu Santo es el que imparte los dones según Él quiere, o sea, tiene una voluntad también. Eso está en Corintios. Así que definitivamente esto es una herejía, es erróneo. Punto número 8. Jesucristo, de acuerdo a lo que ellos creen, es el arcángel Miguel. Esto es, honestamente no sé de dónde se inventó esto. En Hebreos 1, del 1 al 14, habla claramente que Jesucristo está por encima de todos los ángeles. Él es el Hijo de Dios y es Dios. No es más nunca ni un arcángel ni un ángel. Él es Dios. Él está en una clase aparte. No es un ser creado, Él es el creador. El punto número 9 que ellos creen, Jesús no es Jehová Dios. Ya hablamos de esto, pero ¿verdad? En Colosenses 2:9 claramente establece que Jesucristo es Dios. Punto número 10. Ellos creen que Jesús fue creado por Jehová. Eso tampoco es correcto. Juan 1:1, desde el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Jesucristo siempre estuvo. También lo vemos cuando mencionó Jesucristo que Él es antes de Abraham. O sea, Jesucristo estaba ya desde siempre preencarnado con el Padre en la eternidad. O sea que no fue creado, solo se encarnó, se hizo hombre, pero ya él era y siempre será. Punto número 11, que solo 144,000 personas nacerán de nuevo e irán al cielo. Pero eso creían originalmente y lo cambiaron. En Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 10, irónicamente el versículo, ¿verdad?, justo después de esa porción que habla de los 144,000, que de hecho está hablando, si lo leemos en contexto, está hablando de las tribus, los que eran salvos de las tribus de Israel, de acuerdo a la visión de Juan. Pero dice que hay una multitud innumerable de todas las tribus, de todas las lenguas, de las naciones, que estaban delante del trono blanco con vestiduras blancas, o sea, salvos ante el Cordero de Dios. ¿Ok? Eso es totalmente herético. Punto número 12, la segunda venida de Cristo, ellos dijeron, ocurrió en el 1914 y Jesús vino como espíritu invisible, totalmente erróneo. Mateo 24:36
Jesucristo habla de las señales antes del fin y dice que si no vayas, si te dicen que Jesús volvió y que está allá o acá, no vayas, porque en su segunda venida todo ojo le verá. Y vendrá como lo vimos irse, dice la palabra. Él se fue en una nube flotando el cielo y así mismo volverá, pero volverá con todas las huestes celestiales, con sonido de trompeta, con gran gloria, a buscar su iglesia en gran gloria. Y todo ojo le verá. Y así vencerá y destruirá a la bestia, al falso profeta, al anticristo, y establecerá su reino aquí en la tierra, Jesucristo. O sea que no vino como espíritu invisible. Y finalmente, ¿verdad? Hay más cosas que se pueden mencionar, pero ¿verdad? Estas 13 son las fundamentales. Vemos que las publicaciones de Watchtower, ellos dicen, el Atalaya, son la única autoridad sobre la Biblia, e incluso más importantes que ella misma, que la Biblia, para el desarrollo espiritual. En 2 de Timoteo 3:16 debate esto, porque dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es la que nos enseña la correcta doctrina para que el hombre de Dios la mujer de Dios, el cristiano, el discípulo de Cristo, esté preparado para toda buena obra. El canon ya se cerró. Canon significa vara de medir, ya está cerrado. Nadie le puede añadir o quitar a las escrituras. Es un pecado gigante hacer esto, y esto es lo que estas personas hicieron. Esto fue lo que Charles Taze Russell hizo. Fue un falso profeta, un falso predicador, un falso maestro, que lamentablemente todavía sus enseñanzas siguen llevando a la perdición a miles y millones de personas alrededor del mundo. Así que la secta de los testigos de Jehová creen que Jesucristo no es Dios ni el Hijo de Dios. Creen que Jesucristo resucitó en espíritu y no en el cuerpo, que el Espíritu Santo no es Dios, que el infierno no existe, que solo debemos de existir, que el sacrificio de Jesús solo quita el pecado original y necesitamos hacer buenas obras, ser buena persona para perdón de pecado, que Dios no es trino, que el Espíritu Santo es una fuerza activa y no una persona, que Jesús es el arcángel Miguel, que Jesús no es Jehová Dios, que Jesús fue creado por Jehová, que solo 144,000 nacerán de nuevo y irán al cielo. Aunque esto lo cambiaron, porque como mismo cambiaron ciertas cosas para, ¿verdad?, quedar mejor ante los demás y manipular. El 12, la segunda venida de Cristo, ocurrió en 1914 y Jesús vino como espíritu invisible, sabemos que no es correcto. Y finalmente que las publicaciones de Watchtower son la autoridad espiritual sobre la Biblia, ¿verdad? Hemos debatido todas estas cosas. En las notas les voy a escribir los puntos, ¿verdad?, con algunas de las porciones bíblicas para que puedan verificarlas, ¿verdad?, y lo tengan más claro. Los testigos de Jehová necesitan el evangelio verdadero. Predíquele el evangelio y por la palabra, vaya a la palabra y déjele saber el error para que reciban salvación. Dios les bendiga, iglesia. Hasta la próxima.